7:13 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página, el profesor Alexander Luzardo, doctor en Derecho Político Ambiental, ex senador de la República, además experto en todo lo que tiene que ver con la materia ambiental y política de nuestro país. Dejábamos pendiente del segmento anterior, profesor. Por ejemplo, en el caso de esta activación del arco minero del Orinoco, ¿no cree usted que es una estrategia que puede resultar bien encauzada, por supuesto, positiva para acabar definitivamente con la práctica de la minería ilegal? No, en el caso del Caura, el llamado Plan Caura, se ha traducido en un desastre ambiental. El Caura fue hasta hace poco la última cuenca virgen del planeta. Y ahora se ha dañado el Caura, se ha producido daños ambientales en el Caura. Incluso aquí hay algo realmente preocupante, que todo este llamado arco minero, que realmente es un arco de la muerte, porque esa es la muerte del ambiente y de los pueblos indígenas y de los pueblos comunes, es la contaminación del Orinoco, porque toda la zona costera del Orinoco estaría aquí. Gran parte del cianuro, de los metales que se utilizan en la minería, como el mercurio, contaminarían el Orinoco y con ello la fauna, la flora, la biodiversidad. El delta sería afectado, la calidad de vida y la salud de los ciudadanos. Además, esto incrementaría los casos de dengue con las deforestaciones, las enfermedades tropicales en la zona y el problema del agua y el potencial hidroeléctrico. Si ahorita tenemos en este momento problemas de agua gravísimos en casi toda Venezuela, y el problema eléctrico también que está en Venezuela, ¿cómo será con este arco de la destrucción? Esto es un acto, un atentado contra la República, contra el futuro, contra las futuras generaciones. Ahora, esto es un crimen ecológico cometido por el gabinete en pleno. ¿Por qué cree usted, profesor, por ejemplo, que no funcionó el Plan Caura cuando desde el año 2009 se habló e incluso se ordenaron a funcionarios del Ejército Nacional, funcionarios militares que tomaran posesión de toda esa zona para controlar lo que en su momento se dijo por parte del fallecido presidente Hugo Chávez, acabar con la minería ilegal? ¿Por qué todavía? Eso fue en el año 2009. ¿Por qué todavía hoy, en el año 2016, se sigue hablando de práctica de minería ilegal? Yo quiero hablar, claro, no es solamente la ilegal, es que toda práctica de minería es incompatible con aquellos ecosistemas sumamente frágiles. Son suelos sumamente pobres en nutrientes esenciales, con una capa de suelo poca profunda, son suelos del precámbrico, y el Estado venezolano desde el año 62 tomó decisiones de crear parques nacionales, reservas forestales, reservas de biosfera y otras áreas bajo régimen de administración especial. Esa es la vocación al aprovechamiento del potencial hidroeléctrico, por ejemplo, de una cuenca estratégica como la del Caroní, y también lo que significa la Paragua. Y esto significaría el sacrificio del país, un crimen realmente, pero detrás de esto siempre hay unos negocios, porque detrás de los ecocidios... ¿Cuáles negocios? Bueno, es la reventa de concesiones. Se asignan unas concesiones y en esto están metidos generalmente funcionarios públicos, civiles y militares, porque entonces se toman concesiones, se asignan concesiones a mansalva y después las revenden en la bolsa en las bolsas de Londres, de Vancouver, de distintas bolsas. ¿Usted tiene cómo sustentar esa hipótesis? No, es profesor? que ya lo hicimos en el año 97, hicimos esa denuncia y empezaron a salir en ese momento. Entonces, lo que como experiencia ha sucedido en el caso del Congo. Actualmente, ahorita, en este año. Nosotros estamos haciendo seguimiento porque ese afán minero es sumamente sospechoso, y la Asamblea debía hacer una investigación y los cuerpos debían hacer un seguimiento también. Generalmente en la experiencia internacional hay mucho generalmente vinculado a la minería, la legitimación de capitales. ¿Qué opina, por ejemplo, de la penetración de empresas chinas, la canadiense Gold Reserve, que por cierto ha tenido cuestionamientos en algunos países también de la región por la práctica en la explotación minera, que ahora vayan a estar presentes en el arco del Orinoco? Bueno, esa es una empresa cuestionada porque sus inversiones han generado daños ambientales. El caso de aquella mina de Omay, en Guyana, en el año 96, 97 y poco antes, estaba metido esta empresa. Esta es una empresa que generaba con cianuro, en otros casos de mercurio, pero están hablando de 153 empresas. Eso es realmente depredar. Además de que como les falló
el rentismo petrolero por la baja de los precios del petróleo, y el llamado Plan de la Patria estaba basado en más rentismo. O sea, por eso el último objetivo, y que salvar el planeta, en el objetivo número 3, como ya lo dije desde 1811, que es aumentar la producción de petróleo, de carbón, de minería. O sea, son las palabras que más se repiten en el llamado plan. Es más rentismo, es más extractivismo y significa más destrucción de la República. Por cierto, quiero decir que este plan, que implica 111.800 kilómetros cuadrados, para poder casi 2 veces el estado Zulia. Esto es un plan que liquida, que destruye, que comete un ecocidio gigantesco, prácticamente desaparece la reserva forestal de Imataca. Y además hay un negocio también original con la deforestación, con la madera primero. ¿Qué le parece, profesor, si pasamos a conocer también parte de la opinión de la audiencia, y mi compañera Steninf Olivares ya está lista para presentárselas y a continuación sus respuestas? ¿Cómo no? Así es, Gabriel, le damos nuevamente la bienvenida al doctor Luzardo y le agradecemos respuestas bien precisas porque hay bastante participación de nuestra audiencia. Inicio con un comentario de @César Jiménez. Le pregunta, ¿cómo queda CBG Minerven hoy quebrada, pudiendo haberle dado esa concesión a esta empresa? ¿Qué le contesta? Sí, incluso yo he leído algunas opiniones de representantes de la Cámara Minera privada, en que yo he tenido siempre diferencia, y ellos dicen que ese plan, incluso desde el punto de vista de la lógica minera, no es factible y que había que entonces repotenciar Minerven. Esa es la opinión de ellos. Pero yo digo que no es inviable desde el punto de vista de su factibilidad, incluso económica, pero tampoco la factibilidad ambiental permitiría ningún éxito, sino el éxito estaría en el negocio que está detrás de la reventa de concesiones, y que debe ser investigada, los funcionarios que están anunciando eso. Sin duda alguna que este es un plan profundamente depredador contra la Guayana y las selvas tropicales y contra el Orinoco, porque las llamadas empresas básicas, que ya tienen un pasivo ambiental gravísimo, incluyendo las empresas del aluminio y las empresas de todo tipo minero, entran en contradicción con el potencial hidroeléctrico. Más importante que el oro, más importante que el petróleo, son las aguas. Es la preservación del clima, tal como lo ha planteado el Papa, ha asumido, como ya lo plantean las grandes potencias, en la búsqueda de nuevas fuentes energéticas sustentables, no depredadoras. Pero Venezuela tiene una élite política, lamentablemente, rentista, y se pensaba que iba a hacer un cambio de paradigma, y lo que hemos es reincidido en un rentismo depredador. Bien, doctor Luzardo, otro comentario de Orlando Rosales le pregunta, ¿usted cree que la explotación acuífera que va a iniciar el país lo va a beneficiar? No, va a beneficiar a algunos grupos vinculados al negocio, a algunas empresas transnacionales depredadoras, y no nos estamos oponiendo a inversiones sustentables, ni a una diversificación sustentable. Se trata de diversificación sustentable en los términos como lo planteaba el escritor, el exministro y el exparlamentario Uslar Prieto, y también Pérez Alfonso, trabajos como la de Ángel Rosenblatt y tantas personas que hicieron llamados a la llamada siembra del petróleo. Pero hoy la siembra del petróleo y una sustitución del rentismo petrolero por el minero es una falsa solución, una falsa salida. Es un desarrollo insustentable. Por lo tanto, el verdadero modelo que establece la Constitución es el de la sustentabilidad, y el país está en deuda ante el tema del cambio climático. No puede seguir escondiendo esta realidad. Este modelo petrolero mundial debe ser sustituido, y el minero. Entonces la respuesta no puede ser acabar con todo el sur de Venezuela, contaminar las aguas del Orinoco. Lo básico no son las empresas de Guayana, lo básico es el Orinoco, las aguas de la cual depende la vida. Lo estábamos viviendo. Tenemos problemas de agua en la costa oriental, en Cabimas, en la Unidad, en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, en Calabozo, las represas, vayan a ver las represas del Guárico cómo está. No va a haber siembras porque hay problemas de agua. En Chacao, en Vargas, en Valencia, en Carabobo. Y el agua es más importante que el oro y más importante que el petróleo. Es un bien insustituible. Y esto es fundamental,
que lo entendamos y que asuma el país y que las élites, necesitamos sustituir unas élites rentistas que han sido depredadoras y ahora esa salida irresponsable, porque estamos hablando prácticamente de un presidente que está asumiendo las funciones de garimpeiro y algo peor, que se le ha dado unas funciones a través de un decreto a la Fuerza Armada y que para la minería. Entonces vamos a tener unas Fuerzas Armadas, ¿acaso preguntamos garimpeiras? Cuando la función de la Fuerza Armada es preservar el espacio geográfico, el territorio, como elemento esencial de la República. Entonces no vamos a estar con las armas de la República y con los instrumentos de la minería. Eso es absurdo. Hay que preservar los bosques, hay que preservar las aguas, las montañas. Esa es una función fundamental de la Fuerza Armada, pero no transformarse en Fuerzas Armadas garimpeiras, ni un presidente garimpeiro, ni un gabinete garimpeiro. Eso es terrible. Entonces, para la República, para el futuro de Venezuela, por eso los criterios de sustentabilidad deben asumir. Nosotros entendemos la realidad. Ajá. Doctor Luzardo, por razones de tiempo, un último comentario de Tony Musatti. Él le dice, al sacar tanto oro, eso implicaría más enfermedades como la malaria, y en este país no hay medicina para aplacarla. ¿Qué le contesta? Es totalmente cierto, sobre todo que algunas regiones como Tumeremo del estado Bolívar son incluso endémicas de enfermedades, el caso del dengue y las demás enfermedades tropicales. La malaria, Venezuela fue un país realmente con malaria, se ha controlado con las políticas sanitarias públicas, todo eso se ha descuidado, pero la minería es un factor fundamental, sobre todo en el sur, para generar enfermedades de este tipo. Yo quiero decir, fíjate que este fue el programa ambiental del entonces candidato de la presidencia, Hugo Chávez. Punto número 1, eso fue el 26 de noviembre de 1998, en defensa de la Sierra de Imataca. Este decreto es un decreto de guerra a muerte contra Imataca. El Amazonas y la Guayana, destruido. La Sierra de Perijá, en peligro también. Los parques nacionales, en peligro. El Orinoco sería contaminado. Por el derecho al agua pura y al aire limpio. Por el respeto a los pueblos indígenas, están siendo amenazados. Se cometería un genocidio. Por la protección de la flora y la biodiversidad. Por una sociedad ambientalmente sustentable. Esto fue el 26 de noviembre. Pues todo esto se está incumpliendo ahora y se está imponiendo en peligro el patrimonio ambiental, el patrimonio ecológico de las presentes y de las futuras generaciones. Este es un crimen ecológico que el país debe rechazar cívicamente, un gran movimiento que hemos llamado un movimiento Imataca, que quiere decir gotas en la noche en idioma guarao, que era un gran movimiento defensores del ambiente con el nombre, porque está en peligro el agua, la electricidad, el potencial hidroeléctrico del país que está representado en Guayana, pero también Perijá, la Sierra de Perijá con el carbón también. Profesor, nos quedan solamente 15 segundos y me gustaría, por favor, su opinión, porque en el año 97, el entonces ministro de Energía y Minas, Erwin Arrieta, propuso que la estatal petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela, constituyera un consorcio minero, era la propuesta del gobierno, para la explotación específicamente de la zona minera del Orinoco, ahora denominada Arco Minero del Orinoco. ¿Qué diferenciaba aquella propuesta de la actual? Yo incluso objeté en esa entrevista el 16 de junio del 97, en el Universal, que está disponible digitalmente, la creación de un holding minero, porque los que no participaban en el control de la industria petrolera querían acceder al negocio minero. Yo creo que es un correcto. Pero el ministro Arrieta proponía que fuese un holding, un consorcio de petróleos de Venezuela. Bueno, sí, pero ahora han creado una mixtura con una empresa paralela, un paralelismo. Yo quiero agradecer también, con toda la información, la colaboración de los movimientos ambientales, como las del Estado Zulia, como Lenín Cardoso, como Luz y Poder, con Jorge Náveda, con Edgar Llerena en el centro, con Luis García, que colaboraron en toda la información. Pero debemos defender nuestro patrimonio ambiental, nuestro futuro, porque está amenazado. Esta es la amenaza ambiental más grave de todo el país, probablemente el ecocidio, el mega ecocidio, el gigantesco ecocidio quizás más extenso de toda América Latina y probablemente del mundo entero. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, profesor Luzardo, pero agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros en Primera Página y en Globovisión.